Decía Martín Lutero que el Evangelio es un glorioso intercambio, algo que no vamos a poder entender completamente a menos que el Señor nos dé fe para creer. Que el Dios de los cielos, el Dios perfecto, el Dios inmutable, el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso, el Dios que hizo los cielos y la tierra, se encarnara en una Navidad, en la primera Navidad, y viviera una vida perfecta, sin pecado, y además de eso, nos sustituyera en la cruz para pagar nuestro pecado, no los de Él, sino para pagar nuestros pecados. Y Él calmó, propició la ira de Dios contra nosotros, la ira justa y santa de Dios contra nosotros. Él la pagó con su muerte sustitutiva. Y al Dios levantarlo de la muerte, resucitarlo, entonces canceló la deuda que por nuestro pecado aún teníamos. Y eso de que nuestro pecado se lo hayamos dado a Cristo y Cristo nos dio su rectitud, eso es un glorioso intercambio. Que nosotros no lo merecíamos, sino que por pura gracia de Dios, por la inmerecida e inexplicable gracia de Dios, decía Lutero, el glorioso intercambio es la única razón por la que puede ocurrir. La inexplicable e inmerecida gracia de Dios. Y hoy vamos a hablar justamente de que Jesús es un mejor cambio, un mejor intercambio, un mejor reverso de las situaciones. Hoy vamos a ver que ya ustedes conocen la historia que hemos venido desde las últimas 10 semanas. Hemos venido hablando del libro de Esther y ustedes han visto que Mardoqueo y Esther habían estado amenazados de muerte, de extinción, de la extinción de todo el pueblo, pero en el capítulo 4, Mardoqueo le dice a Esther, ¿quién sabe si para esta hora ha llegado el reino? Y Mardoqueo le dice a Esther que ella era su hija adoptiva, su primita, él la crió como si fuera su hija, le dice, si tú no actúas, no pienses que por ser judía tú vas a estar más segura en el palacio. Pero de alguna otra parte, respiro y liberación vendrá al pueblo de Dios. Así que, desde ya, entendamos que el libro de Esther fue escrito para que el pueblo de Dios, en aquel tiempo los judíos, y en este día, hoy, la iglesia, el libro de Esther fue escrito para que el pueblo de Dios entendiera que el rescate es seguro. El rescate es seguro. No hay posibilidad que el pueblo de Dios se extinga en la tierra. No hay posibilidad de que el pueblo de Dios no sea salvado. No existe ni la menor posibilidad de que el pueblo de Dios se pierda. Por eso el libro de Esther está ahí. Y la semana que viene nos quedan 2 sermones más cerca del final del capítulo 9 y el capítulo 10. Y luego, dentro de 2 semanas, vamos a tener un resumen de los 10 capítulos del libro de Esther. Así que no se pierdan el capítulo final. Aunque este de hoy es más o menos como el desenlace. El de la semana que viene es la justificación de por qué está escrito el libro de Esther. Ahora, vamos a ver que como ellos estaban metidos en problema, había un edicto del malvado Amán que iba a extinguir a todos los judíos en el 13 del mes de Adar, es decir, el 13 del mes 12, el 13 del último mes del calendario. Y ese edicto hacía que ellos temblaran de miedo. Los judíos temblaban porque ya habían pasado como 9 meses y el edicto estaba en vigor y ya los judíos estaban esperando la espada, esperando la muerte. Los enemigos de los judíos se habían estado preparando, pero apenas Esther pasa por los 2 banquetes con el rey, entonces el rey cuelga a Amán de la misma horca que él estaba preparando para Mardoqueo y ahora se prepara un edicto para que los judíos no tengan que morir a manos de la espada, sino que ahora los judíos puedan defenderse. Puedan defenderse. No vengarse, no asesinar, no procurar el mal de sus vecinos, sino defenderse. Está bien defenderse. Y esto es lo que vamos a leer hoy. ¿Cómo ocurrió la ejecución del edicto de Amán contra el edicto de Mardoqueo? Y cómo los enemigos del pueblo de Dios atacaron a los judíos y cómo pasó la batalla entre los judíos y sus enemigos
¿Y quién ganó? Así que vengan conmigo, por favor, a Esther, capítulo 9. Vamos a leer desde los versículos 1 al 19. Esther, capítulo 9, versículos 1 al 19. En el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar, debía ser ejecutado el decreto del rey que ordenaba que los judíos debieran ser exterminados por sus enemigos. Pero sucedió todo lo contrario, porque fueron los judíos los que se vengaron de quienes los aborrecían. Ese día los judíos se reunieron en sus ciudades, en toda la provincia del rey Asuero, para vengarse de los que habían procurado su mal. Y nadie les opuso resistencia, porque el temor a ellos se había cundido por todos los pueblos. Era tanto el miedo que sentían ante Mardoqueo que todos los príncipes de las provincias, sátrapas, capitanes y oficiales del rey apoyaban a los judíos. Y es que Mardoqueo ya era muy importante en la casa del rey. Su fama se extendía por todas las provincias y cada vez se ganaba más poder. Y así los judíos mataron a filo de espada a todos sus enemigos. Les causaron gran mortandad y destrucción e hicieron con ellos lo que quisieron. Solo en Susa, que era la capital del reino, los judíos mataron y destruyeron a 500 hombres. Y también mataron a Parsandata, Dalfón, Aspata, Porata, Adalía, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai y Baisata, que eran 10 hijos de Amán, el hijo de Amedata y enemigo de los judíos, aunque no tocaron sus bienes. Ese mismo día se informó al rey acerca del número de muertos que hubo en Susa, la residencia real. Y entonces el rey le dijo a la reina Esther: si en Susa, capital del reino, los judíos mataron a 500 hombres y a 10 hijos de Amán, ¿qué no habrán hecho en las otras provincias del reino? ¿Qué otra petición tienes? Te será concedida. ¿O qué más quieres? Se hará lo que pidas. Y Esther respondió: si a su majestad le parece bien, concédase a los judíos hacer mañana en Susa lo mismo que hicieron hoy, y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. Y el rey ordenó que se hiciera así. La orden fue dada en Susa, y los 10 hijos de Amán fueron colgados. Los judíos que estaban en Susa se reunieron también el 14 del mes de Adar, y mataron en Susa a otros 300 hombres, pero no tocaron sus bienes. Y también los otros judíos que estaban en las demás provincias del rey se juntaron y se dispusieron a defender su vida. Se libraron de sus enemigos y mataron a 75,000 de ellos, pero no tocaron sus bienes. Y esto sucedió en el 13 del mes de Adar, y el 14 del mismo mes descansaron y lo declararon día de banquete y alegría. Los judíos que estaban en Susa se juntaron los días 13 y 14 del mismo mes, y el día 15 del mismo mes descansaron y lo declararon día de banquete y alegría. Por eso, desde entonces, los judíos que viven en las aldeas y en las villas sin murallas celebran el día 14 del mes de Adar como un día de alegría y de banquete, y es para ellos un día de regocijo en el que cada uno comparte su comida con su vecino. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu bondad. Gracias porque tú eres quien controla el curso de la historia. Y aún a pesar de cuando las circunstancias parecen adversas, sabemos, Señor, que el rescate es seguro. Estamos confiados, Señor, en que por muy difíciles que sean los eventos o las situaciones, o por muy difíciles que sean los pronósticos de los profesionales humanos, sabemos, Señor, que tú tienes nuestra vida en tus manos. El rescate es seguro. Mucho más allá, Señor, cuando la situación de nuestro espíritu parecía más oscura, cuando las tinieblas querían aprovecharse de nuestro pecado, tú viniste a rescatarnos y enviaste a Jesús, nuestro Señor, nuestro sustituto, a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados, y nos diste un glorioso intercambio. Rogamos, Señor, que al salir de acá hoy podamos amarte más, glorificarte más, agradecerte más y adorarte más por el cambio de su rectitud por nuestro pecado, de su bendición por nuestra maldición, de su vida por nuestra muerte. Y si hay alguien, Señor, en esta hora que escucha y no ha entendido este glorioso intercambio,
Te rogamos, Padre, en el nombre de Jesús, que hoy sea el día que pueda comprender que Jesús es el mejor cambio que hayamos podido tener. Y eso te lo rogamos porque Jesús cambió su trono de gloria por un pesebre prestado. Cambió su resplandor en el trono por una cruz ensangrentada. También, Señor, cambió su justicia perfecta por nuestros miles de pecados. Y aún así, es nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro mejor cambio. En el nombre de Jesús, nuestro sustituto. Amén. Bien, vamos a ver solamente 3 puntos hoy. Vamos a ver lo que pasó en los días de Esther, lo que pasó, lo que está pasando y lo que pasará. Este cambio de Jesús y la sombra, la tipología que en el libro de Esther se hace de lo que Jesús hará por nosotros, vamos a tratar de explicarlo en lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. ¿Ok? Vamos a ir uno por uno. Primer punto, lo que pasó. Ustedes leen en la historia lo que pasó. Capítulo 9 de Esther, en el 13 del mes de Adar, el 13 del mes 12, el decreto de Amán de ejecutar a todos los judíos en las 127 provincias del reino persa, en aquel momento desde la India hasta Etiopía, un territorio más o menos aproximadamente de 3 millones de millas cuadradas. Una cosa inmensa, uno de los imperios más poderosos que ha existido en el planeta, en la historia de la humanidad. El 13 del mes 12, cuando debían matar a todo hombre, toda mujer, niño, abuelo, abuela, tía, todo lo que fuera judío. Ese día, dice el versículo 2, mira, sucedió todo lo contrario. Sucedió todo lo contrario. Ni un judío fue muerto. Todo lo contrario. Los judíos, en vez de ser exterminados, se defendieron. El decreto de Amán determinaba la muerte de todos los judíos, pero el decreto de Mardoqueo, ya Amán colgado y ahora Mardoqueo con el anillo del rey, permitió que el decreto de Mardoqueo, los judíos se defendieran y los que estaban temiendo la muerte ahora podían ser habilitados para defenderse. Y sucedió todo lo contrario de lo que Amán había planeado. Ahora Mardoqueo, con su anillo y su poder de parte del rey, les permitió defenderse y ni un solo judío fue muerto. En el 13 del mes de Adar, un día de muerte fue un día de vida. Nada más en Susa, en la capital del imperio, versículo 6, ese día hubo 500 muertos, 500 no judíos muertos por intentar matar a los judíos. Recuerden, los judíos estaban actuando en defensa, no en ofensiva, sino en la defensiva. Ahora, ellos estaban defendiendo su casa. Ellos no iban por las plazas buscando persas para matar. No, cada judío estaba en su casa esperando que lo vinieran a matar y el judío defendiéndose fue que mató a todos estos asesinos. Y nada más en Susa, en la capital, mataron a 500 hombres. 500 hombres, incluyendo a 10 de los hijos de Amán. Muchos piensan que los hijos de Amán no eran todos adultos, sino que había algunos niños. Pero ustedes ven en los capítulos anteriores, específicamente en el capítulo 4 y 5, que Amán va a su casa y habla con sus hijos, su esposa y sus amigos. Entonces, estos 10 hijos de Amán eran muchos adultos, tienen unos nombres particulares ahí en el versículo 7 y 8 y 9. Pero todos los 10 hijos de Amán fueron muertos en aquel día, el 13 del mes de Adar. Eso fue lo que ocurrió. Ahora, en ese día pasa algo no muy agradable. Debo ser honesto, ¿ok? No muy agradable. El decreto de Mardoqueo permitía a los judíos defenderse y así lo hicieron. Pero ese mismo día, al ver la victoria, Esther hace algo que puede ser criticable. No digamos si fue algo santo, si fue algo diabólico, si fue
si fue que le gustó la venganza, si fue que le empezó a agarrar el gusto a su puesto de reina. Ahora Esther pide un día más de matanza para que no haya resistencia posible futura contra los judíos. Ahora, hay opiniones respecto a lo que hizo Esther. Lo que Esther hizo fue bueno o fue malo. Fue sanguinario, fue en defensa propia, fue en defensiva, o ahora era la ofensiva. Pidió un día más al rey, le pidió otro día más, el rey se lo concedió, y a pesar de que el rey sabía que esto podía ser el inicio de una guerra civil, le dijo: todo lo que pidas te será concedido, en el versículo 12. Y Esther pide en el versículo 13, es otro día más y otra matanza mucho más grande. Según los versículos 16, también ese otro día, en todas las provincias del rey ya no fueron 500 en Susa, sino ahora fueron 75,000 personas asesinadas o matadas, muertas en todo el imperio. ¿Fue condenable? No condenable, criticable, hay opiniones al respecto. Lo cierto es que desde Deuteronomio, desde Éxodo, ya Dios había exigido al pueblo de Dios borrar la memoria de Amalek. Y desde 1 Samuel 15 ya Dios le había dicho a Saúl que tenía que borrar la memoria de los amalecitas y de Agag su rey. Y todavía en el 480, cuando se escribe, eso estamos hablando de 1000 años antes, ¿ok? El Éxodo pasó 1000 años antes de Esther y Saúl vivió unos 500 años antes de Esther. Ahora, 500 años después de Saúl, 480 antes de Cristo, entonces Esther toma iniciativa para extinguir a los amalecitas y a los hijos de Amán, el agageo, los descendientes de Agag. Posiblemente lo que Esther estaba haciendo era cumplir el decreto que Saúl no completó en 1 Samuel 15. Es decir, la extinción de los amalecitas por no haber ayudado al pueblo de Dios cuando estaban saliendo del Éxodo. Y así los judíos tomaron venganza cuando debió haber pasado una masacre contra los judíos. Pues los judíos tomaron venganza y fueron los victoriosos de ese día, el 13 del mes de Adar, el 13 del mes 2. Ahora, ustedes podrán decir, y sus amigos que atacan la fe o atacan la santidad de Dios o atacan la veracidad de la Escritura, pues ¿cómo un Dios noble y de amor puede ser eso? Este Dios se parece más a Alá que a Jehová. ¿Será que nosotros pudiéramos justificar la conducta de Dios desde este punto de vista? Bueno, esa pregunta tiene dos respuestas. La primera es no se puede justificar el mandato de Dios porque en ninguna parte de este libro aparece Dios. En este libro ustedes no van a ver que fue Dios el que le dijo: sí, Esther, pide otro día. No fue Dios que le pidió otro día a Esther y al rey. No, Dios lo permitió, cierto, pero a veces Dios permite cosas que no son tan agradables. Ya vamos a hablar de eso. La respuesta es no se puede justificar la conducta de los judíos como de parte de Dios. La segunda pregunta es sí. Es el deseo de Dios que se ejecutara la orden de extinguir a los amalecitas, a los enemigos del pueblo de Dios, por lo malo y lo depravado que ellos eran. Es decir, esto entonces no es un acto de maldad, sino es un acto de justicia. Dependiendo de cuál sea la respuesta que uno tenga más convicción, entonces uno va a amar o a rechazar al Dios de los cielos. Uno tiene que entender que Dios muchas veces permite cosas que nosotros no entendemos. Y está bien decir, no sé. Tú no tienes que saberlo todo para amar a Dios. Tú tienes que confiar que todo lo que Él hace es bueno y justo. A pesar de que tú no estés de acuerdo porque tú tienes conocimiento limitado. Tú no conoces toda la información y por qué Dios ha hecho esto. Él ve nuestra vida como un video y nosotros estamos viendo solamente la foto del presente. Por lo tanto, no osemos juzgar a Dios por cómo nosotros percibimos las situaciones actuales.
No osemos juzgar a Dios como malo, como injusto, simple y llanamente porque tú no tienes toda la información. Dios es inmutable, Dios es bueno, Dios es justo, nosotros no. Nuestro juicio no es perfecto, pero los juicios de Dios son perfectos. La justicia de Dios es perfecta. Entonces, cuidado con pensar que Dios es malo o es malintencionado al extinguir a los lindos amalecitas, a los inocentes. No eran ningunos inocentes. Eran los enemigos de Dios que iban a matar al pueblo de Dios, que estaban planeando desde hace 11 meses la extinción de una raza entera, de un pueblo entero. Eso fue lo que ocurrió. Vemos en el texto que sucedió todo lo contrario. Usted puede resaltar esa frase del versículo 1. Sucedió todo lo contrario. Ese es precisamente el tema de este capítulo. Aquí hubo un cambio. Todo lo que se esperaba que ocurriera, no ocurrió. Entonces, ¿qué ocurrió? Todo lo contrario. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. Lo que está ocurriendo. Ya vimos lo que pasó, ahora vamos a ver lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Pues lo que está pasando es que nosotros, sin Cristo, íbamos rumbo al infierno. La condición espiritual de todo ser humano sin Cristo es una condición de pecadores impenitentes que van derechito al infierno. Lo sepan o no, lo quieran o no, lo acepten o no. Un ser humano, hombre o mujer, joven, chiquito, hombre, mujer, como sea, un ser humano sin Dios, en Estados Unidos, en China, en Afganistán y en Argentina, un ser humano sin Dios va rumbo al infierno. Algunas personas dicen, es que yo no creo que el infierno exista, yo no creo que el diablo exista. Y yo cuando me dicen así me lo quedo viendo y yo sé lo que el diablo quiere que tú creas. Pues si tú crees que el infierno no existe, que el diablo exista, por lo menos sí debes creer que el mal existe. Y ese, el problema del mal, irónicamente, es uno de los argumentos que usan los ateos para no creer que Dios existe. La existencia del mal, el mundo está como está. Si Dios existe, ¿por qué no arregla el mundo? Porque si Dios existe, entonces no lo arregla, sino lo que lo permite. Entonces, si Dios existe, al menos es malo. Los ateos y los que no quieren creer en Dios, no quieren sucumbir sus expectativas del Dios de los cielos, entonces lo usan en la existencia del mal para acusar a Dios de no abolirlo. Pero Dios no es culpable del mal. Dios no es culpable de eso. Nosotros estamos culpando a la persona equivocada. Nosotros somos los culpables del mal. Los pecadores somos culpables del mal. Y el mundo está como está porque no deciden obedecer a Dios. Porque no quieren amar a Dios. No porque Dios lo permite, sino porque los pecadores aman más su pecado que a Cristo. Y eso es lo que está pasando. Esta semana pasada vimos con horror algunos videos, algunas noticias de lo que está pasando en Afganistán. Su propio presidente huyó. Las propias fuerzas armadas cobardes entregaron las armas. Miles y miles de armas y torres inmensas de dinero, de paquetes de dólares. Y abandonaron todo al control, no de los amalecitas, sino de los talibanes. Miles de millones de municiones en manos de los malos. Y en la ONU, en la Organización de las Naciones Unidas, dijeron, lamentablemente los malos ganaron, hay que negociar con ellos. ¡Wow! Ahora hay que negociar con los malos. Ahora hay que aceptar el gobierno de Amán. Hay que aceptar el gobierno de los talibanes y tenemos que entendernos con ellos. Pues el miércoles dieron un ultimátum a las
tropas de Estados Unidos y a las de los aliados, incluyendo los cascos azules de las tropas de las Naciones Unidas, para el 31 de agosto, es decir, para el martes. Y este miércoles pasado hubo 2 grandes explosiones en el aeropuerto de Kabul y asesinaron a más de 100 personas en un hotel y a más de 60 militares en las bases de los aliados. Esos son los malos. Los malos se están mandando. En Afganistán, los malos han llegado al poder. Y el mismo pueblo afgano aterrorizado, queriendo huir del país por todas las vías posibles, aún colgándose de aviones y huyendo por donde sea posible. Y las mujeres aterrorizadas porque saben lo que puede venir. Eso es lo que está pasando. No solamente en el mundo político de Afganistán y toda la geopolítica mundial, sino también en la moralidad de hoy en día. Las mentes depravadas han llegado al poder. Las mentes depravadas están en puestos de importancia, de influencia. Los amalecitas, los agagueos, los hijos de Amán son los que hacen las leyes y firman y aprueban los decretos para las escuelas. Y dicen quién puede usar cuál baño y qué baño no. Cuando en la época de los derechos civiles, gente negra no podía usar los baños de los blancos. Hoy en día las mujeres no pueden usar los baños de los hombres o no pueden usar los baños de las mujeres porque hay un afiche que tiene mitad hombre y mitad mujer. Y tienen que esperar que los supuestos hombres salgan del mismo baño para que las mujeres puedan entrar en el mismo baño. O peor aún, a ti no se te ocurra en una escuela, si tú eres maestra o que eres director, trabajador en una empresa pública o de la administración pública, no se te ocurra llamar a un hombre que se identifica como mujer, no se te ocurra llamarlo él o varón, porque él te puede decir, no, hoy yo amanecí sintiéndome como una mujer. Y tú tienes que respetarle eso, aún tú tienes que respetar la irracionalidad de que él se sienta como un perro y tú tienes que ladrarle. Y los hijos de Amán han llegado al poder. Las mentes depravadas han llegado al poder. Y el pueblo de Dios no puede estar aterrorizado porque sabe, según el libro de Esther, que el rescate es seguro. Eso es lo que está pasando. El año pasado, en el mundo eclesial, se cerraron más iglesias de las que se abrieron. Nada más en la North American Mission Board se abrieron 522 nuevas iglesias. Y gloria a Dios por ella. En un año como el año pasado se abrieron nuevas 522 iglesias. Pero se cerraron más de 4,000. Se cerraron más de 4,000. ¿Por qué? Porque los índices de corrupción, los índices de desempleo, los índices de inflación y los índices económicos, sociales, políticos y culturales no permiten que las iglesias crezcan. Las ofrendas del 90% de las iglesias bajaron al menos 25%. Al menos 25%. Más de la mitad de las iglesias en la convención vieron reducidas sus ofrendas en más de la mitad del presupuesto. Eso es lo que está pasando. Dice, el pueblo de Dios no piensa que va a ser extinguido, pero las situaciones no son alegres. No, la situación no está bien. Mucha gente ayer tuve una reunión con los pastores de la convención. Mucha gente no volvió después de la pandemia a reunirse con sus hermanos. Mucha gente se quedó en su sofá esperando que le pusieran el sermón online. Mucha gente o se cambió de iglesia o se descarrió. Pero un 15% de los miembros de las iglesias no han vuelto a congregarse por miedo a la vacuna, miedo al contagio o miedo a lo que sea.
no han vuelto a congregarse y están temiendo una extinción, muerte. Y eso es lo que está pasando. Cada quien ocupado en lo suyo. Y el pueblo de Dios con la amenaza del decreto de Amán, pensando que van a ser extintos. Pero eso nos lleva al tercer punto. Ya vimos lo que pasó, ya vimos lo que está pasando y ahora vemos lo que pasará. ¿Qué es lo que pasará? Bueno, tal como en el libro de Esther, el rescate es seguro. Cuando había una amenaza de destrucción, de muerte, de extinción, ocurrió todo lo contrario. Igual pasará en el futuro. Hay un libro escrito en nuestras Biblias que muchos creen que aún no ha ocurrido, y es el Apocalipsis. En el Apocalipsis se explica que el pueblo de Dios no va a ser exterminado, sino al contrario, va a ser glorificado. Y se nos explica que va a venir una bestia, va a venir un anticristo, va a venir la marca de la bestia, el 666, va a venir el hombre impío, y va a venir el inicuo, y van a venir las 7 cabezas, los 4 caballos del Apocalipsis, y toda una cosa horrorosa que no deja que la gente lea el libro de Apocalipsis. Y como que llegan allá Judas, y cuando ven el libro de Apocalipsis, no, mejor yo no leo este libro porque me da miedo. Y la gente no lee el Apocalipsis porque no lo lee completo. Pero la historia completa del libro de Apocalipsis es lo que pasará cuando el pueblo de Dios temía la gran extinción. Pues en el capítulo 7 se dice que alrededor del gran trono blanco había miles y millones de ángeles que adoraban al Cordero y decían: santo, santo es el Señor, digno es el Cordero que fue inmolado porque Él entregó su vida. Y todos los ancianos, los 24 ancianos, entregaban sus coronas a los pies del Cordero, a los pies del trono. Y había una enorme multitud que nadie podía contar, de vestiduras blancas que estaban comprendidas de gente de toda raza, lengua, tribu y nación alrededor del trono. Es una cosa impresionante que el mismo libro de Esther garantiza que el rescate es seguro, tal como el libro de Apocalipsis promete que la victoria del Señor es segura. El Señor no puede perder. El rescate es seguro. Y algún día el decreto de Amán será abolido por el decreto de Mardoqueo. Y la venganza de los enemigos de Dios va a caer sobre su propia cabeza. Y ninguno de los hijos de Dios puede morir. Ahora, puede sentirse como que en el mundo actual, y por eso los pasé entre lo que pasó y lo que pasará, por eso los pasé por lo que está pasando. Puede sentirse como que no estamos ganando, más bien estamos perdiendo. Las iglesias son una minoría. Es más, las iglesias saludables son una minoría entre la minoría. Hasta los cristianos nos enfermamos, nos da COVID, cáncer o cualquier otra enfermedad. Y uno quisiera que las cosas fueran diferentes. La Biblia no promete que nosotros no nos vamos a enfermar o que no nos vamos a morir. No, si por nuestro pecado tenemos que morirnos, físicamente hablando. Pero el que nace 2 veces muere una sola vez. Ahora, las circunstancias actuales parecieran que no tenemos mucha esperanza. Tal como los judíos podían haberse sentido con la amenaza del decreto de Amán, nosotros también pudiéramos sentirnos, bueno, hay una biopsia que dice positiva. Hay una demanda que dice culpable. Hay un papel que dice deportación. Hay una factura que dice delincuente. Hay un papel que dice embargo. Y cuando a uno le llegan esas cartas al correo, esas cartas no son nada ofensivas. No son nada agradables, son más bien ofensivas. Son como el decreto de Amán que llega al correo. En el año 2013 yo estuve con mi hermanita en la consulta cuando a ella le dijeron: te quedan unos 6 meses de vida.
Y oramos ahí mismo pensando que el Señor podía hacer algo diferente. Y tal como en capítulo 9 de Esther, oramos, Señor, que suceda todo lo contrario. Y aún así ella pasó por meses de quimioterapia y yo la acompañaba y preparaba mis sermones mientras ella estaba siendo transfundida, su sangre le estaban metiendo una quimioterapia que algunos piensan que hace más daño que bien, porque mata lo sano y mata lo bueno también. Y ella perdió su cabello y perdió sus cejas, perdió sus uñas y aún el dolor, nada le calmaba el dolor. Y orábamos, toda la familia, que sucediera todo lo contrario de lo que los médicos decían. Y a lo mejor para ustedes también o es una enfermedad, o es una situación legal, o es una situación matrimonial, o es una situación civil, o es una situación de inmigración, o es una situación de enfermedad, o es un esposo, una esposa, o es un hijo, o es unos estudios, o es cualquier situación en la que ustedes oran, que pase todo lo contrario. Pues no siempre pasa todo lo contrario. Pero no siempre lo que pasa es malo. No siempre lo que pasa es malo. Siempre pasa lo que Dios decide que pase, a pesar de que no sea lo que tú pediste. A pesar de que no sea lo que a ti te gustaría. Y cuando sobre nosotros pesaba un decreto de muerte por nuestra condición espiritual, el pecado, pues lo que ocurrió en Génesis 3 fue revertido por lo que ocurrió en la muerte de Jesús y será todo lo contrario lo que ocurrirá de lo que nosotros nos merecíamos. Nos merecíamos la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Y nuestros cuerpos se enferman, los matrimonios pelean, las situaciones de inmigración ocurren, las deportaciones, los embargos, las evacuaciones, todo eso existe por causa del pecado. Pero Cristo revirtió el decreto del pecado que nos era contrario. Yo quiero que vengan conmigo, por favor, a Efesios 2. Y lo vamos a leer completo para que ustedes entiendan qué fue lo que pasó, qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que pasará con los hijos de Dios. Y esto es como un resumen del decreto que nos era contrario. Y ahora nosotros, en la condición que estábamos, ¿cómo terminamos? Esto no solamente a los judíos, sino al pueblo de Dios hoy en día, la iglesia. El Señor les promete en Efesios 2, a ustedes Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados, los cuales en otro tiempo ustedes practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos todos nosotros también vivimos en otro tiempo. Seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Éramos por naturaleza objetos de ira como los demás. Pero Dios, cuya misericordia es abundante por el gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo, aún cuando estábamos muertos en nuestros pecados. La gracia de Dios nos ha salvado. Y también junto con Él nos resucitó y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en lugares celestiales para mostrar en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ciertamente, la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es el resultado de las obras para que nadie se vanagloríe. Nosotros somos hechura suya, hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que viviésemos de acuerdo con ellas. Por lo tanto, ustedes que por nacimiento no son judíos y que son llamados incircuncisos, por lo que desde su nacimiento han sido físicamente circuncidados, deben recordar eso.
En aquel tiempo ustedes estaban sin Cristo y vivían alejados de la ciudadanía de Israel y eran ajenos de los pactos de la promesa. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. De dos pueblos hizo uno solo al derribar la pared intermedia de separación y al abolir en su propio cuerpo las enemistades. Él puso fin a la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, la ley de los mandamientos para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad, haciendo la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un solo cuerpo mediante la cruz, sobre la cual puso fin a las enemistades. Él vino y a ustedes que estaban lejos les anunció las buenas nuevas de paz, lo mismo que a los que estaban cerca. Por medio de Él, unos y otros tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, y están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya principal piedra angular es Jesucristo mismo. En Cristo, todo el edificio bien coordinado va creciendo para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son edificados en unión con Él para que allí habite Dios en el Espíritu. Este es el mejor cambio que pudo ocurrir en nuestra vida. Cuando sobre nosotros pesaba un decreto de muerte como el de Amán, Jesús vino a pagar con otro decreto, con su vida. Y ahora nosotros, en vez de ir al infierno, podemos ir al cielo. Eso es un glorioso intercambio. Eso es un glorioso intercambio. Ahora, hermanos, ¿cómo nos lleva a nosotros a vivir esa vida? Sabiendo que Jesús ha cambiado nuestro lamento en danza, nuestra muerte en vida, nuestra condena en libertad. ¿Cómo nos lleva a nosotros a vivir eso? Bueno, puede que nos enfermemos, sí. Pero tú sabes que algún día la glorificación es segura, el rescate está seguro. Puede que nos maltraten, pero tú sabes que el rescate está seguro. Puede que nos engañen, pero el rescate está seguro. Puede que las circunstancias hoy en día parezcan que estamos perdiendo, pero el rescate está seguro. Jesús cambia todo lo que es contrario, incluso la muerte, para que nosotros entendamos que Él está bajo control, aun cuando nosotros no lo sepamos. Por lo tanto, eso nos lleva a vivir a nosotros no al volante en la vida. Nuestra vida no debe girar en torno a nosotros, como si nosotros somos los que fuésemos al volante. Nosotros somos el copiloto de Cristo. Cristo es el que debe andar al volante de nuestra vida. Lo que Él piense para nosotros está bien. Y nosotros no somos el que lo va a despertar o darle café o mantenerlo despierto mientras Él va al volante. No, porque el Salmo 121 promete que Él no duerme, no se adormecerá el que guarda a Israel. Él no se cansa de amarte. Él no se cansa de poner su vida por ti. Es más, Él no se cansa de enviar a sus ángeles para protegerte de cosas desagradables que pasen en tu vida y tú no estás al tanto de lo que Él está haciendo. Puede que en tu vida estén pasando 10,000 cosas ahora mismo y tú solamente estás pendiente de una sola que es adversa. Pero no estás al tanto de que Dios te ha evitado 10,000 otras maldades que otras personas están intentando contra ti. Por eso nosotros debemos vivir una vida de agradecimiento constante. Mi Señor, te alabo incluso por aquellas situaciones desagradables que yo ni me he enterado de las que tú me has librado. Pero tú también puedes darle gloria a Dios, por ejemplo, por la enfermedad que estás sufriendo. Tú dirás, ¿cómo es eso, hermano? Sí. Tú puedes darle gloria a Dios por la enfermedad. Porque ¿sabes qué? Muchas enfermedades nos hacen voltear el rostro al cielo, a donde no debemos quitar nunca la mirada. Carlos Spurgeon decía, he aprendido a besar la ola que me arroja contra la piedra de la misericordia de Dios. Tú puedes adorar a Dios en medio de la dificultad.
En medio de la falta de dinero, de la falta de trabajo, de la falta de amigos, de la falta de esposo, de la falta de esposa, de la falta de paz, de la falta de lo que sea. Tú puedes adorar a Dios, porque después de todas esas tormentas, tú vas a salir de tu cama, de estar arropado con la sábana de la depresión y de la angustia, y tú vas a entender que Cristo siempre estaba donde tú lo dejaste. Cristo siempre estaba ahí. Él es el que nunca te abandona. Y Él es el que cambia tu lamento en baile. Él es el que cambia tu depresión en alegría. Él es el que cambia tu angustia en fe. Él es el que cambia tu desconfianza en confianza. Y Él es el que siempre está ahí para nosotros. Cuando haya problemas en la casa, en el trabajo, cuando haya problemas de dinero, problemas de estatus, o problemas de cualquier tipo, tú puedes orar con tu corazón abierto y puedes entregarle tu carga al Señor. Y decirle: Señor, si hay alguien que puede hacer que ocurra todo lo contrario, eres tú. Si hay alguien que puede cambiar esta situación, eres tú. Si hay alguien que puede darle hijos a la estéril, eres tú. Si hay alguien que puede sanar nuestro matrimonio, pues eres tú. Si hay alguien que puede hacer salir agua de la roca, pues eres tú, Señor. No hay nadie más. Si hay alguien, Señor, que puede cambiar a mi esposo, a mi esposa, a mi hijo, a mi profesor, a mi compañero de trabajo, para que ocurra todo lo contrario, eres tú y nadie más. Si hay alguien que puede sanar esta enfermedad, si hay alguien que me puede quitar este sentimiento de culpa, si hay alguien que puede perdonar mi pecado, eres tú, Señor. Y eso es exactamente lo que pasará. Él promete que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Él no echa fuera un corazón contrito y humillado, no desprecia a alguien que viene a sus pies. Así que si tú no has creído en Cristo como Salvador, o incluso si has creído y te has devuelto al mundo, pues ven a Cristo en arrepentimiento y fe y no tardes más, porque Jesús es el mejor cambio que jamás hemos podido tener. Jesús es el mejor tesoro que jamás pudiéramos considerar. Es el tesoro inmerecido que por gracia mediante fe Él nos ha sido dado. No hay nada que se compare al poder de Dios. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo Él me recibió y a su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre al yo creer, Él me otorgó? Y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre Él, su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio. Oh, cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy en Él. Hermanos, si la situación es desagradable para ti hoy en día, de cualquier situación, yo no sé lo que está pasando en tu vida particular, pero Dios sí sabe. Y ustedes pueden ver en el capítulo 9 de que tú ahora estás habilitado para defenderte, no para actuar sin el aval de Dios. En otras palabras, es por el decreto de Mardoqueo que los judíos podían defenderse. Los judíos no podían defenderse sin el aval de Mardoqueo. Similarmente, nosotros hoy en día podemos defendernos de las situaciones desagradables que estén pasando en nuestra vida, pero eso requiere amor, fe y humildad. Mi hermanita no se curó. Ella se murió. Las situaciones no pasaron como queríamos. Pero ¿saben qué? Antes de ella morir, sus últimas palabras fueron: todo para la gloria de Dios. Todo para la gloria de Dios.
Y es la confianza que tenemos todos los que la conocimos, toda su familia, de que algún día vamos a volver a verla. ¿Es pérdida la muerte de un creyente? No, es victoria. Es victoria la muerte de un creyente. ¿Es maldad de Dios una enfermedad que te lleve a sus pies? No, es un acto de amor. ¿Es mala la humillación de Dios que te hace ver al cielo otra vez? No, es un enviado de Dios que te llama con los lazos de amor. Y todo eso resulta, cuando pasa todo lo contrario de lo que nos merecíamos, todo eso resulta en gozo, en satisfacción. Todo eso pasa en amor, crece nuestra fe, crece nuestra devoción por Cristo, crece nuestro respeto. Y aún así, los judíos que estaban en Susa se juntaron los 13 y 14 del mismo mes y el día 15 del mismo mes y descansaron y declararon banquete y alegría. Por eso, desde entonces los judíos viven en las aldeas y en las villas y murallas, celebran el día 14 del mes de Adar como el día de alegría y banquete, porque es para ellos un día de regocijos en el que cada uno comparte su comida con su vecino. Cuando pasan este tipo de cosas extraordinarias, pues uno lo que hace es regocijarse, gozarse en que ocurrió todo lo contrario de lo que nos merecía. Imagínense, por ejemplo, el pueblo de Israel saliendo de Egipto, gozoso y alegre. Por fin se acabaron los 400 años de esclavitud en Egipto. Y ahora se encuentran con un tremendo mar rojo. ¿Y ahora qué hacemos? Los talibanes atrás y el mar enfrente. Y ahora sí estamos fritos. Pero ocurrió todo lo contrario. El mar se abrió y ellos pasaron en seco. Y cuando los egipcios quisieron pasar, se cerró el mar. Y ellos fueron liberados. ¿Qué pasó? Miriam compuso una canción de gozo, de banquete y alegría. Cantaré a Jehová por siempre, su nombre es todo poder. Porque Él nos liberó del egipcio y de la batalla y del caballo y del faraón. Y Miriam compuso una canción. ¿Qué canción has compuesto tú cuando Dios te ha librado de lo que te ha hecho pasar? ¿Hay alguna promesa? ¿Hay algún versículo que tú puedes recordar de memoria cuando venga la situación, la tentación, que tú puedas decir, escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás? O escrito está, ¿por qué te abates, oh alma mía? O escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Cuál es el versículo que tú repites cuando hay una situación adversa y tú puedes decir, escrito está? ¿Cuál es tu gozo? ¿Cuál es el banquete al cual tú invitas a tus hermanos? Pues la semana que viene tendremos un banquete, ¿sabes? La semana que viene tendremos la cena del Señor. Es el banquete que los cristianos han celebrado por siglos, por 20 siglos. Los cristianos han estado celebrando no la victoria de Mardoqueo, no la derrota de Amán. No, los cristianos han estado celebrando el banquete de la cena del Señor por 20 siglos, conmemorando la vida perfecta, la muerte sustituta, la resurrección gloriosa y la promesa del regreso del Señor. ¿Tú vas a estar en ese banquete la semana que viene? O mucho mejor, tenemos un banquete que aún no ha pasado. En Apocalipsis se nos dice que algún día estaremos en las bodas del Cordero y todos los que han sido redimidos van a estar allá, cenando con el Cordero. Cuando en las bodas de la iglesia con el Cordero, ahí estaremos todos los que hemos sido redimidos. ¿Estarás tú ahí? Todos los redimidos, todos los que han sido perdonados, todos los que han puesto su fe en Cristo, estarán allí. Y no se pueden perder. No se puede perder ni una sola de las ovejas del Señor. Así como no se pudo morir ninguno de los judíos, pues tampoco se perderá ninguno de las ovejas del Señor. Así que, hermanos, el Señor cambió toda la situación espiritual que era adversa en contra de nosotros y nos dio a Cristo. Por gracia, mediante fe, nos dio a Cristo. Sucedió todo lo contrario de lo que debía pasar con nosotros, nuestro destino eterno, sucedió todo lo contrario. Y nosotros debemos agradecerle al Señor y vivir para darle gracia y gloria al único que cambió nuestra situación, y al único que podía hacerlo, y lo hizo a la perfección.
¿Le adorarás tú esta mañana? ¿Le adorarás tú durante toda tu vida? Vamos a ver. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por la promesa de que el rescate es seguro. De que pueden pasar los cielos y la tierra. Pueden dejar de existir el sol, la luna y las estrellas. Pero tu palabra no pasará. Pueden incluso, Señor, parecer adversas cualquier circunstancias que puedan estar pasando en nuestras vidas. Estatus civil, situación de nuestras finanzas, de nuestros matrimonios, de nuestros trabajos, de nuestras escuelas. Incluso, Señor, todo lo desagradable que pueda ser cualquier situación en la vida de hoy. Pero sabemos que el rescate está seguro. Que tú tomas para ti la causa del afligido y el derecho necesitado. Que tú tienes amor para dar y acrecientas nuestra fe incluso a través de las pruebas. Que no lo sabemos todos, pero tú sí. Que no lo podemos todo, pero tú sí. Señor, ayúdanos a confiar cada día más en ti. A saber que el rescate está seguro. Y que cuando las situaciones parecen contrarias, tú puedes cambiar toda situación adversa en una bendición. Incluso, Señor, tú puedes, hoy aún, puedes sacar agua de la roca. Tú puedes abrir el mar y tú puedes hacer cualquier cosa que sea necesaria para amar, salvar a uno de tus hijos. Por eso, Señor, nos abandonamos en tus brazos y rogamos que nuestra fe y nuestro amor y nuestro gozo en Cristo sea acrecentado al salir de aquí. Por eso, Señor, te rogamos que tú nos bendigas y nos ayudes en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.